Continuamos el día de hoy y el día de hoy vamos a hablar de Hechos capítulo 18, del versículo 18 al versículo 23. Ustedes saben que en esta semana es donde celebramos el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Tradicionalmente se dice que es la celebración de la primera cosecha de los peregrinos aquí en América, que con la ayuda de los nativos americanos pudieron hacer esta primera cosecha. De todos modos es un acto de gratitud y encierra el espíritu americano, la gratitud en este tiempo a esas personas y también para nosotros desde nuestro ángulo, desde el punto de vista bíblico, dar gracias a Dios por lo que Él nos da. Así que podemos decir que la acción de gracias se ha convertido en una parte de la cultura importante aquí en los Estados Unidos, de la cultura americana. No es como algunos suelen decir el día del pavo, no es el día del pavo, es el día de dar gracias, que damos gracias como nación y también como cristianos damos gracias a Dios por las cosas que Él nos provee diariamente. Así que, pero yo creo que debemos preguntarnos cuáles son esas razones por las cuales tenemos que agradecer a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas razones para agradecer a Dios, de cosas que nos han sucedido durante todo este tiempo en esta vida y nos acordamos de cosas que el Señor ha provisto para nosotros. Algunas situaciones se han resuelto en nuestras vidas, algunos han resuelto problemas de trabajo, situaciones familiares y parece que hay una perspectiva también en el aspecto inmigratorio para muchas familias aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, vemos que es importante considerar la palabra de Dios cuando llegan situaciones como estas de celebración de la acción de gracias aquí en los Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son las cosas por las cuales tenemos que agradecer? Y cómo estas cosas de la cultura, en este caso de la historia de los Estados Unidos, se incorporan como parte de nuestra fe. ¿Cómo se vuelven parte de nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos participar desde la perspectiva de nuestra fe en cosas que ocurren, así como en la nación americana el día de hoy, esta semana, la acción de gracias? Entonces, ¿qué es lo que realmente, cómo realmente influye en nuestro trasfondo en cuanto a situaciones como estas de celebrar la acción de gracias? ¿Y qué es lo que influye de nuestro trasfondo acerca en nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que sucede de lo que nosotros traemos antes de conocer al Señor Jesucristo en nuestra vida cristiana? Y vamos a leer Hechos capítulo 18, del versículo 18 al versículo 23, dice así: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Padre bueno, bendice esta palabra y como siempre, pedimos la asistencia de aquel Señor que nos ha sellado para el día de nuestra redención, tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro corazón y que esta escritura que el día de hoy vamos a ver en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles hable en nuestro corazón, Señor, las implicaciones, Señor, de nuestro trasfondo en nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, le he puesto por título a este sermón: su trasfondo a favor de la fe. ¿Cómo es que nuestro trasfondo, como cuando venimos a la fe cristiana, influye en nuestra vida cristiana y cómo este trasfondo a la vez influye a la nación donde nosotros vivimos? ¿Qué es lo que traemos en nuestra vida cristiana del trasfondo que hemos tenido antes y cómo contribuye eso al resto de lo que es la sociedad? Y cuando vemos en el versículo 18 y leemos hasta el versículo 21, voy a leer otra vez: Mas Pablo, habiendo detenido aún
Habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose zapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Hermanos, en este pasaje vemos que los creyentes traen a la fe cristiana la influencia de su trasfondo. Si vemos este pasaje y analizamos un poco más de lo que a veces superficialmente leemos, nos damos cuenta que Pablo se despide de los corintios, navega con Priscila y con Aquila, se zapa la cabeza en Cencrea, que es un puerto, y luego en la sinagoga dice que discute. Más que discutir, la palabra más clara es razonar, razona acerca del Señor Jesucristo en la sinagoga en Éfeso, y hasta el otro lado, y entonces recién zarpa esta vez a Jerusalén porque él quiere pasar la fiesta. Cuando dice la fiesta se refiere a la fiesta de la Pascua de los judíos, que él prefería pasar esta fiesta en Jerusalén. Algo así como el Thanksgiving, la fecha de acción de gracias. Pero claro que la Pascua significa otra cosa, es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Pero había una festividad que estaban celebrando. Pero entonces aquí se puede ver el trasfondo del apóstol Pablo, pues él ha enseñado que los creyentes no deben guardar, no necesitan guardar la ley para ser salvos, sino más bien les sirve como referencia en su vida diaria. Pero aquí vemos que el trasfondo del apóstol Pablo tiene influencia en su vida cristiana. Él trae cosas de su pasado que ahora se puede ver en su vida cristiana. La estadía del apóstol Pablo en Corinto no fue fácil. Cuando vemos este pasaje estamos viendo justamente parte de la estadía del apóstol Pablo en Corinto. Y después de haber sido acusado por Galión, el procónsul de Acaya, de estar predicando diferente a la ley, y luego que él no escucha su caso, todavía se queda por muchos días y se despide de los hermanos. Y después de ser consolado por el Señor en el versículo 10, porque parece que él estaba no desalentado de predicar la palabra, sino que necesitaba ánimo, y se encuentra con Priscila y con Aquila, con los cuales tiene compañerismo, porque eran del mismo oficio, ambos hacían carpas. Así que tiene la compañía de ellos y él se nutre de este compañerismo y empieza a enseñar más todavía la palabra de Dios en Corinto. No le detienen sus emociones. El hecho de que sus emociones no estaban al máximo no le detienen de predicar la palabra del Señor. Y esto nos muestra también que los creyentes no dependemos en nuestro servicio, en nuestra vida cristiana, de nuestras emociones, sino dependemos de la firmeza de la palabra de Dios y dependemos de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y cuando vemos el nombre de Siria y cuando dice que fue a Siria el apóstol Pablo, estamos hablando de una provincia romana, una región, una provincia romana, a donde el apóstol Pablo se dirige ahora. Y sabemos que Priscila y Aquila eran, además del mismo oficio que el apóstol Pablo, ellos se quedan en Éfeso y Pablo continúa hacia Jerusalén. Pero aquí hay una cosa interesante, dice que el apóstol Pablo se rapa la cabeza. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y por qué los cristianos de hoy no nos rapamos la cabeza como el apóstol Pablo? ¿Cómo es que los cristianos de hoy no viajamos a Jerusalén para celebrar la Pascua? ¿Qué tiene que ver estas cosas? Hermanos, esto viene del trasfondo del apóstol Pablo. Esto de raparse la cabeza está en Números 6, 1 al 21, que nos habla acerca del voto de nazareato. Entonces muchos dirán, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo sigue practicando las cosas de su cultura, de la fe judía, y también es cristiano? Y esto es lo que justamente nos mueve el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros de nuestro trasfondo podemos utilizar para la fe? Esta práctica del trasfondo judío viene entonces como un desafío para nosotros para saber qué prácticas nosotros como creyentes tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Podemos ver que los creyentes traen a la fe la influencia de su trasfondo. En este caso, el apóstol Pablo estaba trayendo la influencia de su trasfondo judío, es por eso que él tenía esta influencia. Entonces, había un voto, el voto del nazareato,
que deberían de raparse la cabeza, no, dejarse crecer el pelo, no cortarse el pelo, pero en ese tiempo se dedicaban, no tenían que tomar vino, no tenían que tomar ningún derivado del vino, y se abstenían de ciertas cosas para dedicarse a Dios. Eso es lo que hacían en el voto del nazareato. Y parece que el apóstol Pablo, no sé si es cuando escucha el llamado macedónico, cuando el Señor no le deja ir ni al norte, ni al sur, ni al este, y le deja ir al oeste solamente hacia Troas, y ahí se sueña una visión y le dice un varón macedónico, ven y ayúdanos, y ellos asumen que es la voz de Dios y van a la primera ciudad de Filipos y ahí evangelizan, ¿se acuerdan? Esto es lo que hacían, pero parece que a la vez que el apóstol Pablo va a predicar la palabra de Dios, juntamente con Timoteo, y juntamente con Silvano, y probablemente Lucas estaba con él, parece que este voto de nazareato, parece que él hace esto justamente, uno, por contextualizarse por los judíos, y segundo, porque estaba en su trasfondo judío. Así que no se veía extraño cuando él llegaba a las sinagogas y el cabello le está creciendo, y ya la sinagoga interpretaban que él estaba haciendo este voto de nazareato. Entonces era más admisible dentro de la sinagoga verle al apóstol Pablo que venga con un mensaje, como es el mensaje del Señor Jesucristo, y ahora estaba haciendo su voto de nazareato. Entonces su trasfondo era fuerte, pero él estaba utilizando, aquí hay una cosa interesante, estaba utilizando su trasfondo para apoyar su fe. Hermanos, cada uno de nosotros venimos de diferentes trasfondos. Yo vengo de un trasfondo pagano. La ciudad donde yo he nacido es la ciudad más pagana del país que yo vengo. Hermanos, tenemos muchas cosas en nuestro trasfondo que a veces queremos importar a nuestra vida cristiana. Pero la palabra de Dios nos muestra que el apóstol Pablo está utilizando cosas de su trasfondo que no contradicen la palabra de Dios, son cosas que sí podemos utilizar a favor del reino de Dios. Cuando dicen amén. Pero es del trasfondo, cuesta, hermanos, dejar las cosas del trasfondo. Para muchos no es fácil, pues la influencia del trasfondo en la vida de los creyentes es fuerte. En el caso de Pablo sí se ve, pero él utiliza este es su trasfondo en favor de la obra del Señor. Esto es interesante. Y luego dice también que va a Éfeso, ahí se corta el pelo Pablo, entonces cuando llega a Cencrea, ya había acabado su voto, aproximadamente 1 año y medio hacen su voto, entonces bien aceptado con los judíos, y luego cuando llega a Cencrea acabaría su voto seguramente, y se corta el pelo, se rapa el pelo. Y entonces ahora ya está rapado, se va a Éfeso, y de Éfeso ahora quiere ir a Jerusalén. Pero ¿qué tiene que hacer en una fiesta judía uno que ya es cristiano? Otra vez, viene su trasfondo. Los judíos están acostumbrados a celebrar en aquel tiempo la Pascua, la salida de la esclavitud de Egipto, de los judíos hacia la tierra prometida. Él decide pasar en Jerusalén y como muchos judíos decidían hacer eso. Pero entonces también el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 11 acerca de lo que el Señor estableció la nueva Pascua. Y los evangelios nos hablan cuando el Señor Jesucristo dice, esta es la nueva Pascua en mi sangre, e instituye la cena del Señor. Está diciendo, está bien, celebramos la Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, celebramos eso, pero el Señor cuando se sienta con sus discípulos antes de ser crucificado, les dice y les parte el pan y les reparte la copa y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, esta es la nueva Pascua. Pues entonces Pablo, ¿qué tiene que ir a celebrar la Pascua en Jerusalén? Tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué tiene que celebrar Pablo la Pascua si la nueva Pascua es Jesucristo? Hermanos, su trasfondo es fuerte. Es cierto, celebrar la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida no contradice a la fe. Es algo que favorece a la fe, porque ayuda a explicar el nuevo pacto, la nueva Pascua en la sangre de Cristo. Pero ahora pongo la pregunta. ¿Qué cosas hay en nuestro trasfondo que en lugar de ayudar a la fe y a nuestra vida cristiana, más bien obstaculizan nuestra fe? No es la celebración de la Pascua en su vida. Tiene que ser alguna otra cosa que a veces nosotros queremos importar de nuestro trasfondo para cristianizarlo en la vida
cristiana que ahora tenemos, para aceptarlo como cristiano, como bíblico el día de hoy, porque el trasfondo de los creyentes influye en su vida cristiana. Pero entonces, ¿qué cosas nosotros podemos importar de nuestro anterior trasfondo a nuestra vida actual? ¿Cuáles podemos practicar? Aquellas cosas que no contradicen la palabra del Señor. No puedo importar mi trasfondo pagano a mi vida cristiana del día de hoy. Aunque yo he nacido en ese lugar y muchos se sienten muy proud, muy felices de ser de ese lugar, yo no. Porque el paganismo contradice la palabra de Dios. No puedo estar feliz de ese trasfondo. Fíjense, el apóstol Pablo en su trasfondo era perseguidor de la iglesia, ¿sí? Era el primero que lleva al primer mártir cristiano y muere, y dice que depositan sus ropas a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Pero él era persistente en perseguir a los cristianos. Pero cuando viene a la fe, ese asunto de que él era persistente en perseguir, ahora ya no persigue a los cristianos, ahora persigue a los que están sin Cristo para persuadirlos, para convencerles de que Cristo es el Mesías. Amén. Entonces está importando cosas de su trasfondo para la bendición en favor de la fe. El paganismo de mi trasfondo no es en favor de la fe. Entonces, ¿por qué tendría yo que promoverlo? ¿Por qué tendría yo que hacer algo para que la gente conozca eso? Más bien tendría que hacer algo para que la gente no conozca eso. Hay ciertas cosas en nuestro trasfondo, hermanos, que no son bíblicas y que pensamos que porque son de nuestra nacionalidad, vale la pena difundir. Pero ahí tenemos que mirarnos como el apóstol Pablo en las Escrituras, que si hay alguna cosa que influye en nuestro trasfondo, que sea aquello que es bendición y que no contradice la fe. ¿Cuándo dicen amén? Y esto es bien importante entender, y esto es lo que estaba pasando con Pablo. O sea, es bien difícil luchar con el trasfondo de las personas. Muchos me dirán, pastor, pero esto siempre hemos hecho. Sí, siempre han hecho, pero esto no es bíblico. Mi familia lo ha practicado por generaciones. Es cierto. Por generaciones he estado equivocado. Pero no es bíblico, no es correcto delante del Señor, no hay que hacerlo. Utilice su trasfondo para apoyar la fe. Amén. No las cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Así que el apóstol Pablo fue y razonó con los judíos después de que se rapa y después que dice voy a ir también a Jerusalén. Evidentemente el Señor Jesús era el Mesías y entonces él hablaba de esto con ellos. Y que ellos le han insistido en que se quede, dice por favor quédate, explícanos un poco más de la palabra de Dios. Y Pablo no quiere quedarse y se va porque tiene que ir a la fiesta. Y les dice de Jerusalén, a la Pascua. Entonces no va a contradecir a los judíos, pero va a aprovechar esa misma Pascua para poder hablarles que la nueva Pascua es el Señor Jesucristo. ¿Qué mensaje yo podría entregar del Señor Jesucristo hablando de paganismo? Ninguno, porque no hay armonía entre la luz y las tinieblas. Pero sí, la fiesta de la Pascua es una figura de la liberación de Egipto y de la liberación de la persona en Cristo Jesús. Así que vemos otra vez cómo el apóstol Pablo practica algo que estaba en su trasfondo para persuadir a los demás que crean en el Señor Jesucristo. Hermanos, la acción de gracias aquí en los Estados Unidos es parte de nuestro trasfondo en la nación. Es algo que hemos adquirido aquí en la nación americana. Es parte de nuestra tradición. Pero nosotros tenemos una perspectiva bíblica de la acción de gracias, porque ser agradecido es bíblico. Amén. Ser agradecido a quien le ha hecho a uno un bien es bíblico. Entonces esto sí puede ayudar a avanzar el reino de Dios, sí puede ayudar en favor del reino de Dios. Así que vamos a continuar con la tradición de ser una nación agradecida. Y este año tenemos muchas cosas por las cuales necesitamos agradecer a Dios. Yo le agradezco a Dios porque Lili ha vuelto de Bolivia, ya está conmigo, ya no estoy solo. Así que la casa otra vez feliz.
Hermanos, qué bendición poder dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da. La acción de gracias no le haría ningún daño en nuestra fe cristiana. Si antes de ser cristiano yo celebraba la acción de gracias, ahora que soy cristiano celebro con mayor razón la acción de gracias. Porque el agradecimiento es bíblico, lo enseña la palabra del Señor. Hay ciertas cosas que no son así, es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que queremos importar de nuestro trasfondo, queriendo cristianizarlo, nuestras prácticas que no son bíblicas. Pablo se despide de los corintios, navega con Priscila y con Aquila, se rapa la cabeza en Cencrea, discute o razona acerca del Señor Jesucristo en Éfeso y zarpa a Jerusalén. El trasfondo tiene influencia en la nueva vida cristiana. Los creyentes traen a la fe la influencia de su trasfondo. Hermanos, aquí en este ministerio nos llamamos Hispanos en Cristo. Venimos de diferentes naciones. Y cada nación trae su contribución. ¿Ha visto que cada uno habla diferente? Hasta el acento tiene diferente. Una palabra para todos no significa lo mismo. Significa diferente. Me dice, pastor, ¿por qué ha dicho eso? Me dice, pero se dice así. No, en mi país no se dice así. Vas a disculpar, hermano. ¿Eh? Cada metida de pata que hacemos con las palabras que hablamos. Hermanos, venimos de diferentes trasfondos. Pero podemos decir que los creyentes traen a la fe la influencia de ese trasfondo. Pero esa influencia que traiga, hermano, que sea una influencia que no sea para contradecir la fe cristiana, sino que los creyentes practican las cosas de su trasfondo que confirman y no contradicen la fe. Es mi pregunta entonces. ¿Qué cosas que tú practicas de tu trasfondo contradicen la fe cristiana? Tal vez este es el día que debes tomar la decisión de no hacerlo más. Y ser un auténtico cristiano, una persona que le sirve al Señor de todo su corazón, que se ha rendido al Señor. Amén. Versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hermanos, los creyentes necesitan ser confirmados en lo que aprenden de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Pablo está acabando su segundo viaje misionero. Ahora está volviendo. Primero va a Cesarea, que es ahí cerca del mar Mediterráneo, y luego de ahí va a subir, va a Jerusalén obviamente, luego después va a subir a Antioquía, que es la iglesia que le ha enviado en el primer viaje misionero y en el segundo viaje misionero, y va a concluir su segundo viaje misionero. Y luego de eso el apóstol Pablo dice en el versículo 23 que salió, dice, recorriendo otra vez por orden, otra vez vuelve a Galacia, otra vez vuelve a Frigia, donde estuvo más antes y donde el Espíritu Santo le dijo que no vaya al este, al norte ni al sur, sino se vaya hacia Troas. Otra vez vuelve el apóstol Pablo a visitar las iglesias y empieza su tercer viaje misionero. Pero aquí se puede ver que cuando dice va confirmando a los discípulos y va visitándoles por orden, nos está mostrando que los creyentes necesitan ser confirmados en lo que aprenden de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir, hermanos, que lo que nosotros creemos, necesitamos que nos confirmen. Necesitamos que alguien nos fiscalice lo que nosotros creemos. A veces practicamos cosas de nuestro trasfondo en nuestra vida cristiana del día de hoy y no hemos hecho que nadie nos confirme eso. ¿Por qué? Porque tememos que nos van a decir, no, eso no se debe hacer. Como no queremos esa respuesta, no queremos con nadie confirmar, no queremos que nadie nos diga, que nadie nos reprenda al respecto. Pero el apóstol Pablo consideraba que era importante ir y visitar de nuevo para confirmar, para ver si lo que estaban haciendo los hermanos estaban haciendo bien. Si les iba a encontrar que no estaban haciendo bien, el apóstol Pablo se va a decir, mira, lo que estás haciendo no está bien, estás practicando cosas del paganismo. Tú eres ya de Cristo, pues déjalo. Pero es necesario que los creyentes sean confirmados en las cosas que aprenden de la palabra del Señor. ¿Ha confirmado usted lo que practica que es bíblico? ¿O usted solamente ha decidido que esto es bíblico y bueno, ahora esto lo voy a practicar yo? ¿Por qué? Porque yo digo.
Es bueno confirmar esta práctica con alguien que sabe más que usted de la palabra del Señor. Amén. Y cuando usted ya lo aprenda, usted va a poder ayudar a otros a confirmar que está haciendo correctamente. A veces, hermanos, las personas hacen las cosas porque no reciben corrección a tiempo. Pero, hermanos, después de haber dejado a Priscila y Aquila en Éfeso, se va a Cesarea y vuelve a Antioquía, a su iglesia que le ha enviado, y concluye su segundo viaje misionero. Esto nos hace preguntarnos a nosotros también, ¿qué tipo de iglesia somos nosotros? Si bien el apóstol Pablo estaba yendo reconfirmando a las personas lugar por lugar en las creencias que tenían, para tal vez reprender a algunos que no estaban haciendo correctamente, pero aquí se puede ver que Antioquía era una iglesia misionera. ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Somos una iglesia misionera? Somos personas que mandan, somos creyentes que mandan a otros lugares para predicar la palabra de Dios y confirmar en la fe a los otros hermanos. Creo que en esa medida nos acercamos, hermanos, en este ministerio. En esto no hay que reprendernos tanto en este asunto de las misiones, porque desde que hemos nacido en este ministerio, somos un ministerio misionero. Nuestra iglesia es una iglesia misionera, porque no solamente nos interesa predicar la palabra de Dios a aquellos que no conocen el Evangelio en otras latitudes, sino también nos interesa confirmar a aquellos que ya están practicando la palabra de Dios en diferentes lugares. Y esto es lo que hemos podido ver en nuestros viajes misioneros, cómo hemos llegado a lugares donde se estaban destrozando las obras, pero a través de nuestra presencia, no porque tengamos nada especial, sino más bien por nuestra compañía, tal vez por ser confortados por nuestra presencia al lugar donde hemos llegado. Muchas de estas obras han empezado a crecer y han empezado a fortalecerse, hermanos. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Somos una iglesia misionera? Una iglesia debe ser misionera. Y es lo que está mostrando este pasaje. Antioquía era una iglesia misionera. Por eso muchas iglesias en Latinoamérica se llaman iglesia de Antioquía. Creo que aquí en los Estados Unidos también. Porque quieren reflejar esta parte de las iglesias, que la iglesia es misionera. Pero el apóstol Pablo quería confirmar, y esta era la misión de la iglesia de Antioquía, no solamente predicar el Evangelio, sino confirmar a aquellos hermanos en las otras iglesias que había fundado el apóstol Pablo, acerca de la verdadera fe genuina en el Señor Jesucristo. Hermanos, después de esto Pablo inicia su tercer viaje misionero y empieza a recorrer otra vez las regiones de Galacia y de Frigia, y entonces se puede ver que los discípulos necesitan ser confirmados en lo que han aprendido. Hermanos, no hay nada más triste que estar equivocado en lo que uno cree y después de varios años darse cuenta que lo que ha creído está equivocado. Especialmente dentro de las cosas en la fe cristiana. Algunos llevan una conducta en su vida cristiana por una creencia equivocada que toda su vida les causa dificultades. Por eso es bueno que los creyentes vayan a la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, sean instruidos en la palabra de Dios. Ninguno de nosotros ha acabado de aprender, hermanos. Yo semana tras semana me sorprendo de las cosas que sigo aprendiendo respecto de mi salvación. Quedo sorprendido de la magnitud de lo que significa ser salvo. No es solamente leer la Biblia y acabar de leer la Biblia. Sigo leyendo y sigo aprendiendo de la profundidad en lo que consiste mi propia salvación. Y voy entendiendo cada vez más cómo mi propia naturaleza ha sido redimida de ser tan pecaminosa y solamente la gracia del Señor me ha salvado. Hermanos, nosotros necesitamos ser confirmados en la palabra del Señor. Y necesitamos que nos repitan, que nos reiteren constantemente la palabra del Señor. Necesitamos que nos repitan la palabra del Señor. Hermano, verificas lo que tú crees. O estás haciendo tus propias asunciones, o vives en base a tus asunciones. Viví en base a lo que dice la palabra del Señor. Certificate que está escrito en la Biblia y cree eso. Amén. Y eso no viene hasta que tú no te sientas con la Biblia, tú y tu Biblia, y verificas lo que dice la palabra del Señor. No lo que tú piensas. Lo que tú piensas no es garantía. Lo que dice la palabra de Dios es la garantía, hermano. Amén. Hermanos, los creyentes necesitan ser confirmados en lo que aprenden en la palabra de Dios. Es posible que sigamos practicando cosas que son de nuestro trasfondo, las cuales contradicen la palabra de Dios. Si hay estas cosas en tu vida el día de hoy, déjalas en el nombre del Señor.
No traigas cosas de tu trasfondo que se contradicen con la palabra de Dios y pretendas que son cristianas, porque no lo son. Y esta semana celebraremos la acción de gracias. Lo haremos con la perspectiva bíblica de gratitud. Así como nos enseña la palabra del Señor, ser agradecidos. Los demás lo celebrarán tal vez con otra mentalidad. Nosotros celebraremos con la mentalidad de gratitud, con un corazón agradecido por las cosas que Dios nos ha dado. Y nuestro agradecimiento será, más que todo, cuando nosotros decidamos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y daremos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de vivir nuestra vida cristiana en esta nación y también la contribución que nosotros vamos a hacer con nuestro trasfondo, hermanos. ¿Sabe qué es sorprendente? A América le llaman melting pot. Aquí donde todas las culturas se funden, dicen. Pero a veces los inmigrantes traemos cosas tan buenas a los Estados Unidos en la economía, ¿ya? Pero a veces traemos cosas tan malas a Estados Unidos también. Traemos cosas que ponen al país a funcionar de nuestro trasfondo, que son una bendición para la nación, pero traemos cosas que perjudican también a la nación. Importamos cosas que no le bendicen a los Estados Unidos. Por lo menos los creyentes traeremos cosas de nuestros trasfondos. Si nosotros no podemos controlar a veces las cosas que traemos en nuestro propio trasfondo, de nuestra propia vida diaria, ¿cómo podemos controlar las cosas que de nuestro trasfondo traemos a la nación? Estados Unidos tiene esperanza en los inmigrantes, sí, pero que nosotros le traigamos cosas que valen la pena a la nación. Amén. A la nación que nos ha acogido. No traeremos cosas de nuestro trasfondo que en lugar de construir la nación, la van a alejar de Dios. Pablo arriba a Cesarea, retorna a Antioquía, luego empieza a visitar otra vez Galacia y Frigia. Hermanos, la enseñanza de las Escrituras necesita ser reiterada en nuestras vidas. Los creyentes necesitan ser confirmados en lo que aprenden de la palabra de Dios. Y podemos decir que Pablo se despide de los corintios, navega con Priscila y con Aquila, se rapa la cabeza en Cencrea, discute o razona en la sinagoga respecto de que Jesús es el Mesías, luego les deja en Éfeso a Priscila y Aquila y zarpa a Jerusalén. Pablo, al arribar a Cesarea, retorna a Antioquía y luego empieza a visitar otra vez Galacia y Frigia. El trasfondo tiene influencia en nuestra vida cristiana. La enseñanza de las Escrituras puede ser reiterada, debe ser reiterada en nuestra vida. Los creyentes traen a la fe cristiana la influencia de su trasfondo. Los creyentes necesitan ser confirmados en lo que aprenden de la palabra del Señor. Hermanos, un trasfondo cristiano bíblico es un trasfondo de un creyente que afirma y contribuye a la fe cristiana. Los creyentes practican las cosas de su trasfondo que confirman y no contradicen la fe cristiana. Hay muchas cosas por las cuales, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios en este día. ¿Qué son las cosas de tu trasfondo con las que quieres contribuir a la nación? ¿Qué son las cosas de bendición que le vas a dar a esta nación? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a promover? Hay cosas positivas en tu trasfondo que las heredarás tú y las heredarás a la nación americana. Hermanos, es importante que nosotros como creyentes le demos lo mejor a esta nación. Porque eso dice la palabra del Señor. No importemos cosas que no valen la pena. Si algo que me gustó de la familia de Lili cuando la conocí, era algo que su familia practicaban. Ellos no son creyentes. Pero cuando yo llego a su casa, ellos se reúnen todos los domingos por la tarde. Toda la familia se reúne el domingo por la tarde. Y domingo tras domingo están juntas y juntos. Yo dije, cuando un día me case, yo voy a ser igualito, voy a ser idéntico. Quiero tener mi familia junta el día domingo. Algo positivo de su trasfondo, importarlo para la bendición de la propia familia. Yo creo que hace sentido, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No hay una cosa buena que nosotros hagamos que no venga de Dios. Pero las cosas malas que hacemos no vienen de Dios. Así que las cosas malas que hay en nuestras culturas
No importaremos en nuestra vida cristiana y pretenderemos que son cristianas. No traeremos a la nación pretendiendo que son cristianas. No lo son. Así que con gratitud, demos lo mejor para nuestras propias vidas, demos lo mejor para nuestras familias y demos lo mejor para nuestra nación. Vamos a dar gracias. Padre, te bendecimos, te damos gracias en este día. Y gracias, Señor, porque un día tú has permitido que esta nación se funde y un día has permitido que nos acojan y que podamos, Señor, también hacer una contribución. Y ayúdanos, Señor, que el trasfondo, Señor, nuestro trasfondo, funcione en favor de nuestra fe, funcione en favor de nuestra familia, funcione en favor de la nación. Que podamos entregar, Señor, lo mejor de nuestras vidas a ti, a nuestras familias y también a la sociedad. Oramos, Señor, por nuestra nación y oramos por cada una de las familias, Señor. Que este día de acción de gracias todos podamos acordarnos de algo y darte gracias, Señor, o de las muchas cosas que tú nos das y vivir con agradecimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie y voy a pedirles que en esta semana se acuerden de las cosas que ustedes deben dar gracias. Y por favor haga una notita o invite a alguien a su casa a comer. Tal vez hay una persona que no tiene familia con la que quiere celebrar la acción de gracias. Dele una oportunidad a este hermano, a esta hermana o a esta familia para estar juntamente con esta familia. Comparta con esta familia, comparta con esta persona. Y haga que los miembros de su familia agradezcan a Dios por las cosas que han tenido. Compartan las cosas que el Señor les ha dado. Y celebren un día de acción de gracias verdaderamente agradecidos. Que el Señor les bendiga, por favor, dése un abrazo, salude a alguien que ha venido por primera vez, por favor, que el Señor le bendiga, dele un abrazo de paz y que tenga un lindo día de acción de gracias, que el Señor le bendiga.